liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad, pasión, diversidad, calidad. Hoy, en nuestra tertulia, hablaremos de principios, valores y estrategia empresarial alineada a toda la organización con Nelson Narváez, un mentor empresarial independiente. Esta charla, pues todas me parecen interesantes, pero esta además porque yo casi que te cuento de una vez, Nelson, para que de pronto me lo vayas aclarando en algún momento si puedes. Sí. El conflicto o esa diferencia entre moral y ética, Okay. que me parece que hay que aclarar por un lado. Y Sí. por otro lado, tú dijiste que en 5 minutos, ustedes en medio minuto, te cuento la historia. O sea, pues yo recuerdo cuando estaba en la universidad, damos una clase con Antana, y Antana nos preguntó, ¿usted de qué se siente orgulloso? Y entonces yo le digo, yo me siento orgulloso de mi manera de pensar. Y me dice, oiga, interesante, cuando usted pregunta por los orgullos como hechos cumplidos, puede inferir a partir de esa respuesta los valores. Y pues después con el tiempo con el doctor Libardo Ortegón, que ustedes saben que fue mi sensei mucho tiempo, él me decía, Alejandro, es que los valores son los ejes rectores del comportamiento humano. Y por otro lado, también hay una diferencia entre lo que es, por ejemplo, o la relación que hay entre valores, cultura y la diferencia con el clima. Entonces son temas apasionantes. Entonces, bueno, ya me callo porque ya es tu espacio y no me lo puedo tomar yo. Entonces, Ok, en este momento es de Catalina y de Carolina. No, a todos y todas muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una tertulia más de aprendizaje, ya van más de 10 este año, entonces estamos supremamente contentos de que este espacio se haya vuelto como obligatorio para todos, pero no porque nos obligan, sino porque lo disfrutamos todo el tiempo. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a una tertulia de aprendizaje. Hoy tenemos de invitado a Nelson Narváez, quien es muy juicioso, todos los martes nos acompaña con sus opiniones, con sus intervenciones, y hoy será el que nos lidere pues, esta tertulia, en donde conversaremos sobre principios, valores y estrategia empresarial alineada a toda la organización. Bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias a ti, Carolina, a Catalina, primero que todo por esta oportunidad de participar en esta tertulia, y bueno, a todos los que se están conectados y los que posteriormente se conecten o luego la escuchen, pues de verdad que muy agradecido a todos por estar aquí. Bien, entonces lo primero que voy es a apoyarme en unas láminas, 4 laminitas, y bueno, si están de acuerdo, un segundo, a ver, aquí indico, esto es, no sé si están viendo ya en la pantalla. No, aún no. No. Aún no. ¿Aún no? No. Segundo. Mientras Nelson proyecta, ya te está apareciendo, qué rico este espacio, y es un tema como muy interesante porque yo creo que la cultura va muy atado a este tema de valores, entonces qué rico ir consolidando y entendiendo muy bien desde otras perspectivas. Entonces, gracias Nelson por el espacio. Bueno, ok, entonces quisiera pues para iniciar precisamente con todo el contexto, y si estamos de acuerdo, como tener un contexto precisamente de unos 10, 12 minutos para que así, digamos, podamos ya luego compartir preguntas, ideas, y bueno, creo que es muy importante precisamente en ese sentido todas estas tertulias. Entonces, para ello, todo el tema de principios, valores y estrategia empresarial alineada a toda la organización, quisiera hacer una analogía respecto de lo que es el contexto y lo que es el contenido. Y esta analogía pues la quiero presentar desde esta imagen que está, digamos, está el pocillo como tal, ¿cierto? El pocillo que es el contexto, ¿sí? El pocillo que es el contexto, está
el contenido, ¿sí? Que es, digamos, podríamos decir que este es un chocolate caliente, ¿sí? Bien, bien sabroso, ¿cierto? ¿Ok? Que está contenido precisamente en el pocillo como tal, ¿sí? Entonces se ve que está caliente, o sea, se observa, ¿sí? De alguna manera que está caliente, que hubo una energía que de alguna manera lo calentó, ¿cierto? Está caliente y que debe cumplir su propósito. Su propósito, de alguna manera, ese chocolate, pues es satisfacer de alguna manera la necesidad mía, que puede ser que estoy o que quiero probar ese chocolate, ¿bien? Sin embargo, está el tema del contexto, que es precisamente el contenedor, ¿sí? Es lo que lo contiene, ¿sí? Y también tiene su propósito, que precisamente es lograr que haya un contenido y que ese contenido no se desperdicie ni se pierda, ¿sí? Entonces, en este sentido, también la analogía es exactamente lo mismo hacia una empresa, ¿cierto? O hacia un grupo empresarial, o nosotros mismos inclusive en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? El contexto hace relación precisamente a los principios, hace relación a los valores, hace relación a las políticas, al propósito empresarial, a la ética, como Alejandro también indicaba, ¿sí? Todo este punto realmente es el contexto, es lo que contiene, es realmente lo significativo, ¿sí? Y cuando uno observa, dicen, bueno, ok, en el contexto, ¿qué es lo importante? Digamos que no hay chocolate ahí. Entonces, ¿qué es lo importante en el contexto? Lo importante es el espacio que está generando, ¿sí? Es el espacio que va a permitir que el contenido efectivamente esté allí y no se salga. Entonces, quisiera precisamente arrancar en este sentido y comenzar a hablar precisamente de los principios y cada uno de ellos. Entonces, entre más fuerte, digamos, sean estos principios, estos valores, ¿sí? ¿Ok? Pues mejor oportunidad de sostenimiento en el tiempo tienen las empresas o tienen las organizaciones o tienen las personas, ¿sí? ¿Qué son los principios? Los principios básicamente hacen referencia o son aquellos que controlan las acciones o la cultura precisamente de una organización, la cultura de las personas. Son como el pegamento o la interrelación entre todos y cada uno de los procesos dentro de la organización y de cada una de las personas, ¿sí? A eso se refiere. Y que si yo en algún momento me salgo de los principios, me salgo de los valores, me salgo de las políticas, pues los principios como principios lo que hacen es que de alguna manera haya un equilibrio, ¿sí? O que el efecto lo logres percibir en ti mismo o percibir en la misma organización. Entonces, de alguna manera, digamos, los principios vienen en ese sentido. Lo que son los valores, bueno, los valores van precisamente desde lo que es la organización en sí, como está la integridad, está la responsabilidad, está la lealtad, que bien, digamos, conocemos, pero ¿qué es importante realmente dentro de los valores? ¿Sí? Es llevarlos a la práctica, interiorizarlos y de alguna manera vivenciarlos en cada momento, en cada decisión que nosotros efectivamente podamos tomar, ¿sí? ¿Para qué? Para que en esa vivencia los podamos llevar a que sean unos valores, los valores que realmente de la organización. Es aquello que no se ve, aparentemente no se ve, pero que se hacen visibles o se materializan cuando tienes interacción con alguna persona, cuando haces una venta, cuando realizas una producción, cuando interactúas con todos. Bien, entonces en ese sentido es que, digamos, los valores comienzan a tener una potencia significativa y los cuales deberán ir alineados, obviamente, a toda la organización. Está también el propósito. Qué importante es que haya realmente un propósito. Decía Buckminster Fuller, que fue una persona, un visionario, un arquitecto, en el cual decía que siempre debe haber un propósito. Y nosotros como seres humanos tenemos el propósito de agregar valor a la vida, ¿sí? De otras personas y a la tierra, ¿sí? Mejorando la calidad de vida. Básicamente eso es. Y yo considero que no tiene ninguna diferencia a un propósito empresarial, ¿sí? Un propósito empresarial, debemos manejarlo en ese sentido. Y hay un aspecto que ahí me parece que es muy importante y tiene que ver con algo que también me indicabas al inicio, Alejandro, es el tema de la moral. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un propósito que agrega valor a la vida de otros y está de alguna manera interrelacionado con nuestros valores.
pero también pudiera tener un objetivo, un propósito que no le agrega valor a la vida de otras personas, ¿sí? Ni tampoco de la tierra, con lo cual está afectando toda la biodiversidad, estoy afectando la misma organización, a todas las partes interesadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es bien importante, con lo cual los valores, en lugar de convertirse en virtudes, se convierten en antivalores, ¿sí? Entonces, el punto ético, desde mi punto de vista, tiene que ver conmigo, con la persona, ¿sí? Yo soy ético o no soy ético, ¿sí? Y el tema de la moral, voy a alinearlo respecto de la justicia, ¿sí? Digamos, si yo no soy ético, si yo no soy ético, pues simplemente si yo no me corrijo, no organizo las cosas desde el punto de vista para que realmente lo que hago, mis decisiones, agreguen valor a otras personas, ¿sí? Y a la tierra simplemente entonces entra a jugar la justicia que tiene que ver con la moral. O sea, la moral es más amplia, la moral es ya no mía, personal, sino la moral es de una comunidad, ¿sí? La empresa, una comunidad, un país, ¿sí? Entonces ahí comienza a jugar el tema de la moral y ahora podemos ir, digamos, complementando en ese sentido. Entonces, mirando eso, también están un cuarto punto que son las políticas. Entonces, las políticas no solamente son para hacer que todo funcione y fluya dentro de la organización y obtengamos ganancias o rentabilidad, ¿sí? Un tema económico, sino las políticas ayudan a mantener coherente, ¿sí? A mantener coherente precisamente estos valores y estos principios en la medida en que los interioricemos y los hagamos nuestros dentro de la organización en un sentido de cooperación, de colaboración, de distribución, de liderazgo, digamos, en ese sentido. Entonces, miren que estoy haciendo referencia a lo que es el contexto, ¿sí? El contexto también, digamos, viene a contener de alguna manera, ¿sí? ¿Qué es el contenido dentro de las organizaciones? Son todos los sistemas, los procesos, los ciclos del negocio, ¿sí? Ciclo de efectivo, ciclo de producción, ciclo de contratación de personal, bueno, todos los ciclos que si parten desde el contexto, ¿ok? Entonces van a fluir para que se logre apoyar las partes interesadas, que ahí es donde viene, digamos, la parte del calor que posiblemente estamos viendo aquí abajo, ¿sí? Es decir, las partes interesadas son algunas internas, como son los empleados y como son digamos, los accionistas o socios, y las externas, que tienen que ver ya con proveedores, el Estado, la comunidad, el medio ambiente, inclusive, bueno, todas las partes interesadas, que es bien importante. ¿Y qué es lo que hacen? En la medida en que nosotros sigamos todo el tema de los valores y apoyemos a las organizaciones, a las partes interesadas, ellos van a ser unos aliados nuestros, ¿sí? Y el calor que pueden generar es un calor abrasador, como para que se quede un chocolate bien rico y bien delicioso, ¿sí? Bien rico y bien delicioso. Muy bien, excelente. Pero sí es por el contrario, y lo manejo desde un punto de vista de antivalores, afectando a la comunidad, afectando al medio ambiente, afectando a los empleados, sin pago de dividendos, a los proveedores. Entonces, simplemente esa fuerza o esa energía, ¿okay?, se vuelve en contra de nosotros mismos, ¿sí? Y no es, entonces, eso nos va a dar como un termómetro de alguna manera a saber si mi contexto realmente es un contexto fuerte que aguanta el calor o mi contexto es un contexto débil que simplemente si le aplico un poco de calor, no sé si ven aquí, si me están viendo a mí, no, ¿cierto? ¿Aló? ¿Hasta aquí hay alguna? Sí, te estamos viendo con un vaso. Ok, con un vaso. Entonces, este vaso es de plástico, ¿sí? Entonces, el contexto es de plástico. Si yo le coloco un poco de calor, le coloco fuego, pues simplemente el vaso se va a romper y todo el contenido se va a derramar. Pero si por el contrario tengo un pocillo, digamos, o algo mucho más fuerte de acero o de hierro, no importa que le coloque el calor, simplemente se va a mantener cada vez más fuerte, más sólido y logramos avanzar mejor en la sostenibilidad empresarial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para continuar o algún comentario.
Si alguien Para mí quiere está leer muy, eso, muy interesante la analogía. Me gusta mucho verlo desde esa perspectiva. Yo creo que vamos bien, Nelson. Si quieres, continuamos. Bien, entonces continúo. Entonces, con esta perspectiva y esta claridad, bueno, hay algo que es el código de ética. ¿Sí? Si ustedes ven acá en el pocillo está el asa, ¿cierto? De donde cojo el pocillo. ¿Sí? Podríamos indicar que el código de ética es esa asa, que es donde podemos coger el pocillo y no nos quemamos. Así que si hay un excelente código de ética interiorizado a toda la organización, puedo dirigir la organización o puedo dirigir mi vida o puedo dirigir un área, una actividad desde ese punto de vista y nunca me voy a quemar. Muy bien, nunca me voy a quemar, nunca voy a saltar de ese sentido. Entonces, quería dejar eso un poco más claro. Voy a continuar con la siguiente lámina, que no sé por qué no me deja. ¿Aló? Ah. Un segundo. Bueno, para ir un poco más rápido, esto tiene que ver con los sistemas y procesos que hablábamos ahora. Entonces nosotros como empresarios lo que hacíamos, inclusive desde el área de recursos humanos, que en todo el tema del aprendizaje, creamos un espacio, ampliamos en el espacio. Hay un tiempo, todas las organizaciones tienen un tiempo claro y establecido, unas reglas, unas políticas, ¿sí? Y en el centro, ¿sí? Aquí lo que quiero resaltar es que es el ambiente que como organización generamos. Y este ambiente puede ser un ambiente de confianza o un ambiente de miedo. Seguramente lo hemos percibido en nuestras organizaciones, en otras organizaciones donde pudiéramos haber estado. Si no hay reglas, si no hay un tiempo claro, si no hay un espacio, pues simplemente no sabemos exactamente a dónde ir. Y si el contexto es débil, pues simplemente también me sentiré, puedo sentirme pues sin confianza o quiero simplemente salir de la organización. Es importante todo esto, muy, muy chévere tener los valores, los principios, ¿sí? Los valores, los principios, que es un punto fundamental. Para el tema de los sistemas y procesos requiero la comprensión, requiero comprender todo el negocio, por dónde entra, por dónde sale y cómo yo participo dentro de toda esta producción, digámoslo así, yo les llamo productos finales valiosos, los llamo productos o servicios finales valiosos, y son valiosos porque realmente sirven a la otra área o le sirven a terceros. Entonces, esto es bien importante, pero necesito de alguna manera saber que esos principios están funcionando, que los sistemas y procesos están realmente siendo efectivos, eficientes para realmente llegar a una producción. ¿Y cómo lo hago? Con un enfoque, y este enfoque debe ser, y digamos que mi experiencia ha sido muy importante, el poder enfocarse a través de las palabras, los números y los símbolos. A veces queremos enfocarnos solamente con lo que nos dicen las estadísticas, que es bien importante. A veces ni siquiera las estadísticas, muy bien, pero yo debo entender, por decir algo, si estoy enfermo, ¿sí? Si yo estoy enfermo, entonces dice, ok, ¿cuáles son las palabras? ¿Cómo te sientes? No, yo me siento bien, yo me siento excelente, estoy aquí trabajando sin ningún problema. ¿Qué dicen los números? Entonces, ven, te coloco el termómetro dice que estás en 39.5, 39.5, entonces, wow, ¿sí? ¿Y cuáles son los símbolos? Los símbolos es que no puedes ni caminar, ¿sí? Tiene sentido, entonces puede ser que una persona me pueda estar diciendo que está bien, que todo dentro de la organización está bien, los números muestran otra cosa, ¿sí? Y además los símbolos, que son unos multiplicadores, me dicen exactamente lo que está ocurriendo. Si lo logro ver en su conjunto, pudiera tomar decisiones mucho más acertadas y conscientes dentro de la organización. Y por último, para dar paso a los comentarios y las preguntas, es importante lograr aprender a leer las condiciones del negocio, es decir, las estadísticas y sus tendencias. ¿Sí? Muchas veces también logramos ver las estadísticas, pero no las comprendemos y menos sabemos qué hacer con cada estadística. Entonces, qué importante que poder leer las estadísticas, ¿sí? Leer las estadísticas donde, aquí ven, aquí hay una estadística muy baja, que es una estadística de inexistencia, que puede verse para una persona que ha sido contratada hace muy poco, y pues simplemente está en inexistencia, no lo conocen, así venga de ser el gerente de una multinacional y viene a mi compañía donde yo estoy, okay, llega como inexistencia, no puede llegar aquí en poder sino inexistencia, y lo que tiene que llegar es a servir, precisamente, esa es la fórmula. Si quiere salir de la inexistencia, debe servir.
y vas subiendo en esas condiciones. Después de que sirves, sales de la inexistencia, de alguna manera te conocen, entras en caos. El caos no es malo, el caos te apoya, ¿sí? ¿Y qué debes hacer en caos? Mira, en caos ves esta gráfica, subes, bajas, no sé, no te entienden exactamente qué es lo que quieres entregar. Bueno, pues de lo que debes hacer es tener esa claridad cuando estás en el tema de servir, ¿sí? Cuando dices servir, entonces tienes que saber, cómo me comunico con las otras, con las otras personas, con los interesados, qué quieren esos interesados, ¿sí? Y cómo yo se lo puedo entregar. Entonces entro en caos, ¿sí? Debo producir y promover. Luego que pasas el caos comienza a ver una tendencia normal, en el cual en las tendencias normales lo que debes hacer es controlar, no debes hacer cambios. La fórmula es que no hagas ningún cambio o haz cambios mínimos, pero fuera del proceso para saber si efectivamente funciona. Entonces lo que tienes que hacer es controlar lo que está pasando. Si algo sube, ten cuidado, si algo baja, ten cuidado, pero no cambies nada, ¿ok? Ahora, después de que pases de normal, verás una gráfica de abundancia, ¿sí? Y la ves en este sentido, ¿sí? Y comienzas a ver una tendencia hacia arriba, constante. En ese momento lo que debes hacer, la fórmula, lo que va a hacer el empresario es economizar, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de un tema económico, de dinero, ¿no? Sino que si las funciones o los procesos están funcionando, ¿ok? Entonces, haz más con menos, trata de producir más con menos recursos sin afectar la calidad. Bien, eso se trata de economizar, ¿sí? Si te llega mucho dinero, estás en abundancia, entonces lo que hacemos es irnos a comprar entonces la mejor ropa, el mejor carro, entonces ya cambio el Renault por uno mucho más costoso, ¿sí? Ok, entonces no estás aplicando la fórmula de economizar, ¿sí? Estás aplicando otra fórmula completamente diferente. Y luego digo, ¿pero por qué? ¿Qué me pasó? Simplemente no aplicaste la fórmula de economizar. ¿Listo? Muy bien. Y después de manejar el tema de abundancia, economizas, ¿ok? Reinviertes lo que de alguna manera te sobra a tu organización, entonces puedes llegar a una condición de poder. ¿Qué quiere decir de poder? Mira que aquí hay una afluencia muy fuerte, pero aquí es esta pedacito, si logran ver, es como esta parte. Es normal, pero a un nivel muy alto. Y en ese momento lo que debo buscar o manejar es otra fórmula, que es la humildad. Entonces ahí debo ser humilde y mantener unido toda la organización, ¿sí? Y buscar y mantener todas las alianzas, todos los proveedores y seguir como en todo este proceso. Esto no me puedo saltar ningún paso de estos. A veces las empresas o los empresarios o en las organizaciones dentro de inclusive en recursos humanos, manejando las personas, debo tener mucho cuidado con esto. Es importante, ¿por qué? Porque no puedo saltar de inexistencia normal o de normal a poder, ¿sí? Debo cuidar y aplicar la fórmula correcta, porque si no aplico la fórmula correcta, digamos, si en abundancia, en lugar de economizar, me gasto toda la plata, entonces simplemente voy a llegar a donde debía estar, en caos, ¿sí? O inexistencia. Entonces, eso es todo el contexto que quería indicar y la alineación entre son principios, valores, todos los sistemas, procesos, ¿sí? Donde todo debe fluir a través de la organización y ver cómo, de qué manera los valores, los principios, eso se pueden medir. A veces decimos, no, es que eso no se puede medir. Claro que sí se puede medir. ¿Por qué? Analizando muy bien las estadísticas. Entonces, Carolina y Catalina, pues doy paso como preguntas y a todos. Y gracias por esto. No, muchísimas gracias, Nelson. Yo tengo una pregunta. Para poder entender, tú hablas de que le hagamos caso a las estadísticas. Y desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿a qué herramientas estadísticas o de medición que utilizamos normalmente en las organizaciones pueden ser como las mejores aliadas para poder identificar en qué momento estoy y qué es lo que debo aplicar? Ok, gracias, Carolina. Aquí, digamos, lo importante también es ver las tendencias, no solamente la estadística, ¿sí? Sino la tendencia que tiene cualquier estadística que quisieras evaluar, ¿sí? Hay organizaciones que quieren tener muchas estadísticas, ¿sí? Y no digo ni que estén ni mal ni bien, solo que hay unas, ¿sí? Que agrupan a otras, ¿sí? Y en últimas hay unas muy importantes que son aquellas que me indican si el producto o el servicio final valioso, que estaba hablando ahora, ¿sí? Si el producto realmente se está cumpliendo,
¿sí? Estas estadísticas, digamos, han sido analizadas y puestas en práctica, y lo manejó un señor que se llama Ronald Hubbard, quien manejó todo el tema de la técnica administrativa, ¿sí? Toda la técnica administrativa, y lo que busca es eso, no se trata de muchas estadísticas, se trata de que si son las estadísticas de la organización, ¿qué estadística maneja todo? Es decir, ok, estoy obteniendo ganancias, ¿sí? Digamos desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista social, ¿cómo están los reclamos de mi comunidad? ¿Cómo están los reclamos de mis empleados? ¿Sí? ¿Cómo están las estadísticas de mis proveedores? ¿Sí? Desde un punto de vista ambiental, ok, ¿qué situaciones legales pudieran estar afectando a la organización? Cada vez que estoy midiendo, estoy fuera de los parámetros que me dicen las normas ambientales, ¿sí? Cosas así en el cual puede haber integralmente toda la organización, pero asimismo baja a, digamos, el área de mercadeo y ventas, por decir algo, mercadeo y ventas, entonces sí, ¿vendiste o no vendiste? ¿Sí? Ok. No, ¿cómo te van las ventas? Bien, me va muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vendiste? Nada. ¿Sí? Ok. Nada. Muy bien. ¿Y cuáles son los símbolos? Que estás triste, que la compañía no tiene producción, que todos dentro de la organización no están. Lo mismo pasa al contrario. ¿Sí? Lo mismo pasa al contrario. Ok. Entonces te dicen, ok, realmente hiciste todo el proceso, lograste las ventas, los señores de producción están felices, los clientes están felices. Entonces a lo que hace referencia es, puede ser un Excel si estamos hablando de una herramienta, ¿sí? Pero lo importante es lograr ver cuál es la estadística y cuáles son las tendencias. Y más importante que todo ello, ¿sí? Es poderlas analizar porque se ven los comportamientos de las personas. En la ética de las personas se ve allí, ¿sí? Gracias. No sé si queda más claro o... Sí, perfecto, perfecto, lo entendí Gracias. perfecto porque lo asocié lo de la tendencia con la misma gráfica que nos presentabas, en donde de alguna manera había unas ciertas tendencias ahí graficadas. Entonces, lo entiendo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo tengo otra, entonces mientras que alguien levante la mano. Y es Alejo, dentro... mano, Alejo, dale. No, pero te interrumpí, perdóname, sigue. No, tranquilo, tranquilo. No, nada más quería preguntarte si cuando estamos trazando desde el inicio o la selección incluso de la propuesta de valor de una organización, la selección de los principios y valores en los que nosotros queremos sustentar pues nuestro ejercicio, ¿cuáles crees tú desde la experiencia que son inamovibles? Que son como que de alguna manera aquellas organizaciones que lo tienen dentro de su core funcionan mejor. Hablando en selección. No sé si me perdí en selección. Ok, en los procesos de selección, desde mi punto de vista, es muy importante desde el inicio, es decir, inclusive desde la parte de determinar el perfil de a quién quiero contratar, ¿sí? Una vez se está haciendo el proceso de selección, es importante que ellos conozcan, ¿sí? Cuáles son los principios y los valores de la organización, ¿sí? Y que ellos de manera autónoma puedan decidir si quieren seguirlos o no y decir efectivamente, oye, yo no quiero estar en esta organización o sí deseo estar en la organización, porque desde allí es vital o bien importante que esté alineado, ¿sí? Que esté alineado, que si se toma la decisión de estar dentro de la organización, está alineado con los principios y valores y con sus principios y valores, ¿sí? Eso sería, digamos, un primer aspecto, ¿sí? Todo el tema de la claridad, en todo el tema de contratación, toda la parte de inducción, donde se fortalecerá todo este tema de lo que es la compañía, ¿sí? La inducción. Y yo iría un poco más hacia adelante, que tiene que ver con la puesta en cargo. A veces simplemente damos la inducción y los dejamos. No, necesitamos colocarlos en cargo, ¿sí? Y que comprendan exactamente cuál es su cargo, por qué está desarrollado su cargo, cuál es su producto final valioso que se espera, para que así efectivamente se pueda entregar esa persona al área correspondiente. No sé si quedó clara o quedó respondida la pregunta. Muchas gracias, Nelson. Alejandro, ¿tenías una pregunta? Bueno, sí, rápidamente por los tiempos. No sé si más que una pregunta como alineado con lo que Nelson estaba planteando. Yo quiero como traer a colación dos cosas. Una,
que en efecto sí, y pues más allá de todo lo que él nos comentó, no pongo la cámara porque estoy espelucado, no estoy espelucado a la cámara. Pero bueno, digamos que el punto es que muchas veces no se entiende desde la estrategia misma o los sistemas de gestión, la correlación que Nelson nos explicaba pues de una manera muy de analogías entre lo que puede ser la estrategia como el planteamiento del propósito, de la razón de ser y de los esquemas para desarrollar esa razón de ser de la organización y lo que son los valores y pues más allá de la cultura. Entonces yo quería traer a colación que cuando uno conoce o cuando uno tiene, digamos, clara los valores predominantes y hay una diferencia entre principios y valores. Los principios son como el concepto, pues, digamos, ideal, pero el valor es ese concepto ya apropiado que se convierte como en un eje rector para uno. Entonces, cuando uno conoce los valores de las personas, de ahí lo que la anécdota que les contaba al principio, pues por lo menos va a determinar si esos valores que tiene la gente como esas creencias fundamentales que van a regir su comportamiento y su manera de actuar y hasta su actitud, están alineados con los que debe tener la estrategia. ¿En qué sentido? En que no es un ejercicio de sentarnos a hacer catarsis y pensar bonito en cuáles deben ser los valores ideales de una organización o los valores genéricos, sino mirar cuál es el propósito de la organización en función de eso, cuáles pueden ser los valores más relevantes para lograrlo y ver si las personas con las que uno está trabajando pues están alineados y tienen esos valores también como elementos principales. Y en ese momento adquiere sentido el análisis de descubrir lo que son los valores y la correlación de estos con la estrategia y su desarrollo. Entonces, a modo muy respetuoso, como para complementar todo lo que planteó Nelson, quería como compartirles eso, porque además lo que he notado en las organizaciones en las que he trabajado, en las que he evaluado, etcétera, es que en efecto como que no se ve claramente esa correlación entre los dos aspectos. Muchas gracias y qué bueno verlos y siguen adelante. Sí, excelente. Gracias, Alejandro. Es un punto clave, ¿sí? Porque los valores, ¿sí? Y los valores es importante que se creen dentro de la organización, más bien, ¿sí? Okay, si bien hay unos valores que están a nivel de los dueños de la organización, de los directivos también, qué bueno de saber, oye, qué está afectando dentro de la organización positivamente, qué está afectando dentro de la organización negativamente y con base en ello también apoyar cuáles son los valores que pueden ser fortalecidos. Entonces me parece que es muy importante, Alejandro, y gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, entonces Nelson, muchísimas gracias por participar, por proponer este tema para nuestra tertulia del día de hoy. Estaremos compartiendo entonces en el canal de YouTube, en donde ya Tertulias de Aprendizaje en Comunidad Learning Latam ya está como un podcast. Entonces, si están suscritos al canal de YouTube, cada vez que montemos un nuevo episodio semana a semana, pues les llegará la notificación. Asimismo, quedan también en Spotify, en donde ya veníamos compartiendo desde el año pasado, pues todas nuestras tertulias y las charlas que Cata y yo previamente habíamos hecho de temas como transversales a lo que es el aprendizaje organizacional, los cuales los invitamos a conocer, a escuchar y a compartir. Y a todos y todas, muchísimas gracias por conectarse, por estar partícipes de manera activa todos los días en la comunidad, y a Nelson por proponer el tema y liderarlo para el día de hoy. Muchas gracias, Nelson. Cata. No, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, que estén muy bien todos. Feliz semana para todos. Gracias, chao. Este podcast fue grabado en vivo en las sesiones semanales de conversación entre los miembros de la comunidad Learning Latam y fue posible gracias al equipo de Learning TIC y Coideas, que está integrado por Daniel Pozo, Diego Alejandro Román y Jorge González, bajo la conducción de Carolina Pozo y Catalina Trujillo. A ustedes que nos acompañan y escuchan, muchas gracias.